Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast número 10. Hoy con un crack del dolor de espalda, colega, compañero de profesión, Jorge Trigueros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Muchas Muy gracias. bien, aquí. La verdad que llevaba tiempo, digo, a ver si Mauro me invita al podcast. Así que ya ha llegado el día, así que nada, vamos a darle caña. Estoy intentando reunir a los más cracks del sector, del entrenamiento, de la fisioterapia, de la salud en general. Y he pensado en ti un poco para tratar el tema en el que estás especializado, que es sobre todo ese dolor de espalda y cómo tratarlo a raíz del entrenamiento. Entonces, antes de empezar con la cuestión un poco del podcast, quiero que te presentes un poquito para la gente que no te conozca, que no te haya visto todavía por redes sociales. ¿Quién es Jorge Trigueros y a qué te dedicas? Bueno, nada, Jorge Trigueros es un chaval, cada vez menos chaval de Alicante, que bueno, lleva ya muchos años estudiando sobre temas de ejercicio, prevención de lesiones y los años más recientes sobre dolor de espalda. Y nada, me definiría una persona que le apasiona mucho lo que hace. Eso me lleva a estar constantemente leyendo, estudiando y buscando un poco maneras de mejorar a nivel profesional. Y intento pues todo eso que siempre tenga una aplicación práctica al día a día con mis clientes, ¿no? Y bueno, a nivel profesional llevo trabajando más o menos desde el 2014, 2015 y sí que es cierto que he estado, pues eso, desde 5 o 6 años, los primeros 5 años 100% presencial y desde hace un año intento diversificar entre presencial y online, orientado a personas con dolor de espalda, porque creo que es un perfil de persona que puede mejorar mucho cambiando muy poquitas cosas. Y ahí creo que los entrenadores tenemos mucho que aportar y que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Así que creo que hay una necesidad de entrenadores especializados en dolor de espalda y a eso me dedico. Ayudar a personas pues, que tengan una vida un poquito mejor gracias a utilizar el ejercicio como medio para mejorar y eliminar ese dolor de espalda. Mm. Exactamente. Al final pienso yo que es, como bien comentas, muy necesario que la gente se vaya especializando en diferentes ramas. Al final, algo tan común como es el dolor de espalda, que creo recordar que alguna vez lo has dicho, que cerca del 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda, pues es algo a tener en cuenta y no solo tratarlo a través de pastillas, analgésicos, etcétera. Entonces, Jorge, quiero que me comentes un poquito esa relación que puede haber o no entre el daño estructural de algún tejido y la posible implicación que pueda tener con el dolor. Es decir, si hay daño estructural, ¿es preciso que haya dolor o porque hay gente que, por ejemplo, sin daño estructural siente dolor? ¿Qué nos puedes comentar un poquito acerca de esto? A ver, ahí lo primero es entender que el dolor que tengas no siempre es igual al nivel de daño estructural que tengas, ¿no? Porque el dolor al final es una respuesta del sistema nervioso, ¿no? Cuando hay algo que no va bien. Y ese dolor al final es cómo responde el sistema nervioso ante un estímulo. Ya puede ser, pues, un estímulo de calor, de temperatura, de frío, de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, muchas veces puede ser simplemente un problema de que tu sistema nervioso percibe que algo no va bien y eso no siempre tiene que ser un daño estructural. Esto se explica, pues, por ejemplo, con casos de personas que se hacen una resonancia magnética, y les sale a lo mejor pues, una protusión, una hernia discal o cualquier tipo de patología y pues en ese caso pueden no tener dolor. Y luego también hay personas que se mueren de dolor, se hacen la resonancia o la prueba que sea y, y no sale nada. Entonces, eso es muy común y ahí hay diferentes maneras de modular esa respuesta, ¿no? Del sistema nervioso, a ese estado de alarma, ¿no? Por así decirlo. Al final pues puede ser, pues, por ejemplo, porque falte movilidad o porque si te duele siempre la espalda haciendo un movimiento concreto no tengas control sobre ese movimiento o no le hayas dicho, entre comillas, a tu sistema nervioso que esa posición, ese movimiento es algo que no tiene por qué mandar, ¿no? Esa señal de daño. Entonces, ese es un poquito el tema.
el dolor puede estar asociado a un problema estructural, sí, pero debemos entender, sobre todo en personas con dolor crónico, que muchas veces es un problema de que el sistema nervioso, digamos que percibe que algo no va bien. Entonces, responde generando ese dolor. Para una persona con un dolor más agudo, sí que muy probablemente tenga mucho más que ver con un daño estructural. Y ya, pues en función de la fase, ¿no? Pues tenemos diferentes herramientas entre los diferentes profesionales que trabajamos con personas con dolor de espalda, más adecuadas para cada perfil, que pueden ayudar muchísimo a las personas a mejorar. ¿Cómo lidias un poquito tú con el perfil del cliente que te viene, al que acude a ti, cuando tiene ese dolor crónico, pero se hace una resonancia, va al médico, no le encuentran nada y él se muere de dolor? ¿Cómo le puedes hacer llegar a entender que sí que es posible que le duela algo sin realmente tener un daño estructural? Lo primero es decirle a la persona que, sobre todo si el médico le ha dado algún mensaje un poco catastrofista, que suele ocurrir sobre todo con pues, un poco médicos un poco más, digamos, más anticuados, ¿vale? Que el dolor no tiene por qué ser el fin del mundo. El dolor es, como te he comentado antes, a lo mejor una señal del sistema nervioso diciéndote esto no funciona, ¿no? Entonces, lo primero es decirles que tengas dolor no es el fin del mundo, al final es una respuesta del cuerpo. Si no tuvieras dolor, a lo mejor tocarías una sartén ardiendo y no te quemarías, porque tu cuerpo no es capaz de responder a ese estímulo, ¿no? Entonces, eso es algo normal que ocurre, es algo que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa. Entonces, eso es lo primero, entender que el dolor no tiene por qué ser algo malo ni catastrófico. Una vez le explico un poco a la persona pues todo esto, la idea es analizar un poco por qué, ¿no? O sea, párate a pensar, ¿has hecho algo que te puede haber causado dolor? Llevas unos hábitos o has hecho, por ejemplo, una mala gestión del entrenamiento durante los últimos días que has abusado mucho, pues a lo mejor has estado entrenando ejercicios sin un control de la respiración de manera abusiva, ¿no? Y has tenido una sobrecarga. Pues es tu cuerpo que te está diciendo, oye, no hagas esto, ¿vale? Porque me está haciendo daño. Entonces, entender ese carácter, ¿no? Un poco variable y, digamos, dependiente de cómo el cuerpo percibe los estímulos del dolor. Y una vez hecho eso, explicarle que sí hace ciertas cosas. Normalmente la gente se calma mucho cuando le enseña, cuando yo enseño un caso de un cliente que ha mejorado en una situación mucho peor, como si tú no tienes ninguna hernia y te duele, te digo, mira, esta persona tenía 4, obviamente guardando los datos de cada persona, pero esta persona estaba mucho peor que tú y ha mejorado para que vea que es posible, ¿no? Y luego pues le explicas un poco cómo sería el trabajo y toda esa labor motivacional que hacemos los entrenadores, que muchas veces es casi más importante que la labor digamos, como prescriptores de ejercicio. Exactamente. Has nombrado antes la respiración, ¿vale? Y pienso que me consta tú también que utilizas los ejercicios de respiración, yo también un poco para modular el sistema nervioso, ese dolor que tenemos. Y sí que con ciertos ejercicios de respiración, pues vemos cómo esa percepción del dolor va disminuyendo poco a poco. Quiero que me cuentes un poco tu experiencia con este tipo de ejercicios, por qué los utilizas, cómo los utilizas, etcétera. A ver, tema de la respiración, si hay alguien que no está pues muy, no, sobre todo no tiene en cuenta las, digamos, no últimas tendencias, porque es algo que ya se lleva trabajando, por ejemplo, en DNS desde los años 90, pero sí es cierto que la respiración no se le da la importancia que requiere, ¿no? Y más en personas con dolor de espalda. Entonces, no solo respirar, sino cómo respiras es súper importante, tanto a nivel muscular, para activar los músculos que nos interesa, como a nivel de cómo modulamos esa respuesta del sistema nervioso a la que hemos estado haciendo referencia durante pues, todo el podcast, ¿no? Entonces, en mi caso, desde que empecé a integrar ejercicios de respiración, yo empecé a especializarme en tema de dolor de espalda, sobre todo cuando veía que era una persona con la que estaba cómodo trabajando y que el porcentaje de éxito que tenía con ese perfil iba incrementándose. Y uno de los puntos de inflexión, ha habido muchos, ¿no?, en lo que es mi sistema de trabajo, fue cuando empecé a integrar ejercicios de
de respiración, ¿no? En mi caso, mi primer contacto con un trabajo de respiración y la primera persona que me habló de patrón respiratorio fue Jorge Domingo en los cursos del AXAS, que él se basaba en metodología de DNS. Y desde que empecé a implementarlo, pues sí que es cierto que los resultados empezaron a mejorar y luego ya pues lo perfeccioné con otras formaciones, como puedan ser pues con los Harris o Revolution, que me ha ayudado a perfeccionarlo e integrar pues esos ejercicios en mi sistema de trabajo. Y eso es un poco mi historia de amor con la respiración. Para todos aquellos que queréis profundizar un poquito con la respiración, os quiero comentar que tengo un podcast con Keep Moving, con Íñigo, donde solo hablamos de respiración. Es un matiz que quiero hacer por si ahora alguien que está escuchando la respiración dice, ¿cómo es esto de la respiración? ¿Por qué es bueno? Tal. ¿Vale? Pues podéis acudir a ese podcast un poco como referencia. Vale, Jorge, quiero que nos comentes un poquito cuáles son esos ejercicios estrella que ves tú de respiración, que digas, es que esto haciéndolo así o respirando de esta manera se consigue un buen resultado para paliar un poquito ese dolor en zona lumbar, por ejemplo. A ver, lo primero que hay que saber aquí es que ningún ejercicio es ni la panacea ni hay un top 3. ¿No? El ejercicio tiene, obviamente, no vamos a ser... no sé qué palabra utilizar, pero hay ejercicios que son buenísimos y que le van a venir bien al 90% de las personas, ¿vale? ¿Puedes utilizarlos? Sí, pero sobre todo, al final no buscamos eliminar dolores por unas horas, buscamos cronicidad, buscamos que las personas cambien su vida. Entonces, eso con un ejercicio en concreto no se consigue, ¿no? Partiendo de esa base, ¿vale? Para mí, lo primero es, sobre todo para cuando estás con dolor o cuando estás un poco, no tiene por qué tener dolor, sino rígido, ¿no? O ya has tenido un día y dices, ay, pues noto la cadera, ¿no? O hoy pues noto que tengo un poco la escápula como cogida, ¿no? Para mí, tumbarse en alguna posición, ya sea de lado o boca arriba o boca abajo, y ahí respirar con el diafragma, ¿vale? El diafragma para que se entienda. Eso ya es un modulador tanto de la señal nociceptiva, que es la señal de dolor del sistema nervioso, como del equilibrio muscular de la persona brutal, ¿vale? Entonces, normalmente muchos de mis alumnos, que bueno, al final me gusta llamar a los alumnos porque yo intento enseñar mucho a la gente, ¿no? Y hacerlos autónomos, nada de si te duele es porque llevas mucho tiempo sin venir, ¿no? Eso es una frase, por desgracia, muy común, ¿no? Pues eso, siempre digo, tú haz tu entreno y después, antes de acostarte, musiquita o una aplicación de esas de meditación y respiración diafragmática en la posición que sea. Obviamente, intento decirles qué posición es mejor para cada persona. Eso es, para mí, algo que podríamos tener como costumbre todas las personas, ¿no? Y nada, y luego perdón, que era el ordenador. Y luego una buena postura para, por ejemplo, para mejorar lo que es no solo la respiración, sino integrado con lo que es la activación de la musculatura de las piernas, activación con la musculatura del core. Mis favoritas son el 90-90, ¿vale? Es decir, apoyar los pies sobre, por ejemplo, sobre la pared y levantar un poquito la cadera y descenderla. Vale, una vez la persona ya, ha estado este ratito en esa posición de respiración, veo muy interesante alguna posición que se integre esa respiración con la activación de, pues, ya sea la musculatura del core o la musculatura de las piernas. Entonces, una que me gusta mucho es el 90-90, es apoyar los pies en la pared y de ahí elevar y descender la cadera. Es un ejercicio clásico de PRI. Y luego, otra que diría también que es muy, muy interesante es lo mismo, pero en una cuadrupedia. Es decir, en la clásica posición del cat camel, que sí es cierto que en función del morfotipo de cada persona es más interesante una posición que otra. Y esas sean un poquito 3 posiciones. El top 3 de ejercicios, pues esos 3 diría. Respirar tumbado o tumbada en una posición concreta, piernas sobre la pared y una cuadrupedia movilizando la zona lumbar.
y haciendo otras muchas cosas. Ese sería un poquito los 3 ejercicios. Al final también hay que buscar un poquito, porque a mí me gusta en clínica decir que no es una respiración diafragmática como tal de tener que hinchar la barriga. Yo la analogía que utilizo y me gusta mucho es que hay que imaginarse que tenemos un globo ahí en la zona del abdomen, lo que queremos es expandirlo un poco en todas las direcciones. El globo no solo va hacia adelante, o sea, hacia arriba y hacia abajo, sino que también lo expandimos hacia los lados y hacia detrás. Una vez empiezas con esta explicación, intento que la persona pues comience a respirar, primero hinchando el abdomen, muy, muy diafragmático, y luego poco a poco vamos dándole un poquito de feedback para que consiga hinchar en todas direcciones. ¿Vale? También me sirve a modo de test a ver qué cuadrante o qué zona es la que menos hincha, la que menos expande, para luego en los siguientes ejercicios ya un poco centrarnos en esos cuadrantes, en esas zonas. Por ejemplo, lo que comentabas me parece muy bueno, el no tener ejercicios estrella que valen para todos. Sí que me gusta a mí la clásica respiración del 90-90 o en supino con rodillas flexionadas, simplemente por el hecho de aprender ahí a respirar o respirar de una manera más eficiente, porque me parece más sencillo. Pero luego ya sí que en función de lo que vas viendo, de ese cuadrante, de dónde quieres incidir en esa expansión o en la compresión, pues ya vas colocando en diferentes posturas. Pero sí que, por ejemplo, la cuadrupedia me parece una posición muy interesante para respirar, porque eso luego te da juego a más variantes, a otra serie de ejercicios donde puedes integrar la respiración. Entonces ahí ya es mucho en función de lo que hayas valorado. Entonces, Jorge, te quiero preguntar un poco, cuando te vienen personas con molestias también en la zona de la pelvis, no tan concreta, a lo mejor zona lumbar, que tienes que mirar más la pelvis, poco, por ejemplo, por ponerte un caso y hacerlo más concreto, que sea más fácil. Una persona con anteversión, ¿vale? Con anteversión pélvica, que para quien no lo entienda es, a grosso modo, muy sencillo para que lo podamos entender, es cuando tenemos ese culopato, ese incremento de la curvatura en zona lumbar y tiramos las espinas ilíacas un poquito hacia adelante. ¿Vale? Cuando te viene una persona de este estilo, con anteversión, que además es muy clásico el dolor lumbar, ¿en qué te fijas? ¿Qué valoración o qué 2-3 cositas miras sí o sí? Y un poco esas pautas o por dónde guías luego a la persona, con los ejercicios tanto de respiración como de fuerza. Por empezar ya a tocar un poquito el tema fuerza. Sí, mira, por lo general, sí que es cierto que hay ciertos patrones posturales y ciertas limitaciones que se repiten y son un poco pues, más recurrentes, ¿no? Normalmente, las personas que más... Creo que las personas que nos pueden estar escuchando pueden estar más familiarizados con el término de hiperlordosis lumbar. Vale. Entonces, ese incremento de la curvatura lumbar suele ser más común en mujeres y los hombres pues solemos tener más una lumbar más aplanada con un incremento de la compresión en pues, toda la zona de los rotadores de cadera, glúteos, etcétera. Entonces, el primer paso, al final, pues lo que hago es una valoración postural, ¿vale? Ver un poco cómo está la persona a nivel plano frontal, plano lateral, plano posterior y pues ver un poco, eso ya me da una primera información. Y luego suelo pasar unos test de cadera, elevación de pierna, rodilla al pecho, rotación de cadera en flexión y en extensión. Y eso ya pues nos da un poquito una guía de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces, al final lo que más va a mandar, en mi caso, es lo que digan los test de movilidad de cadera, más que la propia postura, ¿no? Pero en una persona, por ejemplo, con mucha lordosis lumbar, lo primero es trabajar para reducir un poquito esa curvatura, ¿vale? Conseguir que pues en lugar de que tengas el abdomen más distendido, ¿no? Por así decirlo, y más comprimida la zona lumbar, que tengas un equilibrio entre la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Eso es el que ahora está tan de moda, el famoso stack, ¿no? Y una vez tienes eso, ya se construye lo demás, ¿no? O sea, no tiene sentido que te pongas a hacer un estiramiento o un ejercicio o el que sea si sigues sin tener todo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque al final eso lo que va a hacer es que no haya equilibrio, ¿no? Y que no haya centramiento articular. Entonces,
Cuando hay una diferencia muy grande en un rango de movimiento, cuando hay mucha rotación externa y muy poca rotación interna, o en el hombro igual, no hay rotación interna, pero mucha rotación externa. Y sobre todo, si hay diferencias de derecha-izquierda, eso es, en mi caso, primero a abordar. Entonces en la zona lumbar es igual. Si tiene mucha curvatura lumbar y tiene muy distendida la pared abdominal, ahí no hay un equilibrio. Y encima es el centro del cuerpo, es el core, que es la base, que es el núcleo. Entonces, si no abordas eso en primer lugar, luego todas las capas que le añadas a eso no van a ser suficientemente eficaces, ¿no? Y ya es eso, por el peso muerto es un ejercicio malo para la espalda. No, el peso muerto así puede ser un ejercicio malo para la espalda. O la espalda así, malísimo, vamos. Pero claro, lo primero es reducir eso con ciertos ejercicios y ciertas pautas posturales, ¿no? Y también pues, puede ser que esté una curvatura fisiológica y ya está, y no se pueda reducir de ninguna manera, entonces pues ya tienes que equilibrar. Pero lo primero es ver si esa curvatura lumbar, por qué está provocada, me está provocando dolor, no me está provocando dolor y relacionarlo siempre con, pues, sobre todo con la movilidad de la cadera. Y en mi caso, ya te digo, eso es lo primero que hago en el 90% de los casos. Y, por ejemplo, en retroversión, ¿vale? Supongo que te orientas mucho en hombres, que es lo que más puedo ver en redes sociales. Como comentabas, sí que es más común ver a ese perfil masculino con la pelvis en retro que no en mujeres, ¿vale? ¿Qué tienes en cuenta también un poquito con este tipo de personas y cómo intentas devolver o buscar esa posición, esa neutralidad más del Rakic, esa curvatura un poco más neutra? Sí. Normalmente en personas con... No sé, igual esto es mi experiencia, igual sí que estuve bien comentar un poquito tu opinión. En personas con una zona lumbar más plana, retroversión, por ejemplo, yo mismo, no he tenido buena experiencia intentando forzar la anteversión. No, o sea, no he tenido buena experiencia, a lo mejor pues me falta alguna pieza que no esté teniendo en cuenta, pero no he tenido buena experiencia. Entonces, normalmente lo que hago ahí es dejar un poco la zona lumbar más tranquila y tocar más a nivel de caja torácica y de cadera. ¿Vale? Trabajos normalmente, ese perfil está muy relacionado con unas piernas más hacia afuera, más pies hacia afuera, mucha rotación externa, caminar así como más tipo happy fit, ¿vale? Y normalmente me ha funcionado bastante bien todo lo que es posiciones a 90 grados y trabajo de aductores, de la parte interna del muslo, para intentar mejorar la rotación interna, que normalmente es lo que se pierde. Entonces eso es un poquito lo que hago cuando tengo por ejemplo, en mí mismo, yo afortunadamente no tengo dolor, pero sí que hay alguna época así que que me deja un poco lo que es entreno menos o solo corro, voy en bici y no hago ni nada de respiración ni nada. Y sí que es cierto que pues un día pues digo, hostia, hoy tengo ahí que me está avisando, ¿no? Y lo poquito que he tenido, en mi caso, que soy es un poco ese morfotipo, lo que más me ayuda es eso, trabajo de aductores, trabajos a 90 grados y posturas que tengas algún elemento entre las rodillas, como puede ser un taco de yoga, un cojín o lo que sea, y apretarlo y siempre combinado con la respiración. Y esa es un poquito la manera que tengo yo de trabajar. No sé si tú has tenido alguna experiencia en posturas de lumbar más plana, generando la más anteversión, pero yo en principio no suelo buscarlo porque nunca he visto buenos resultados con las personas. Igual que en el caso contrario, sí, o sea, en personas con mucha anteversión, buscar que pongan la lumbar más plana, sí que he tenido mejores experiencias que en el caso contrario. Me pasa un poco como a ti. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de que esa retroversión, esa curvatura plana de la zona lumbar es como el pie cabo. Es complicado de llevar, ¿vale? De realizar ejercicios. No es lo mismo un pie plano, que sí que es relativamente más sencillo de volver ese arco plantar o hacerlo un poquito más funcional. Pero en el caso contrario, hacer el pie un poco más plano, perder un poquito esa curvatura, sí que cuesta un poquito más. Y con la pelvis pasa lo mismo. Al final ahí, por lo que me suelen reportar también por los pacientes que tengo en clínica, es que claro, esa anteversión pues, suele costar un poquito más. Suelen ser personas, como bien comentabas, que la rotación interna se pierde bastante.
Entonces yo siempre también empiezo a nivel de caja torácica. Entonces, si están muy, muy delgados, el ángulo isoscleral también es bastante cerrado. Entonces, lo primero es intentar expandir, porque suelen ser personas aparte que van también en postura un poco más cifótica. Entonces, intento un poco reconducir o devolver esa neutralidad del recto, esas curvaturas a raíz también de la parte más superior, más torácica, desde la caja torácica, para luego poco a poco ir jugando ya con la pelvis. Empezar a meter trabajo de rotación interna de cadera con la respiración y luego ya pues vamos viendo qué ejercicios de fuerza le van a venir un poquito mejor también en función pues, de los test musculares que pueda pasar o ver algún desequilibrio que pueda haber, por ejemplo, entre cuádriceps e isquios. ¿Vale? Una cosa ahí que miro yo bastante también es el isquio, porque sí que se suele encontrar en esa posición un poco más acortada. Y tanto el trabajo de caja torácica, lo suelo acompañar un poquito con excéntricos, y sí que se suele mejorar un poquito, ¿vale? También todo esto es a rasgos generales, siempre hay que individualizar en cada persona, pero enseñar un buen patrón de bisagra de cadera me parece muy, muy importante. Y bueno, por lo menos poco a poco ahí ese dolor de espalda ya va disminuyendo, vas dándole más variabilidad de movimiento también a esa columna, empieza a ser más moldeable, puede moverse ya en ambos rangos, se puede ir a flexión sin problema, empieza a ganar un poquito de extensión. Y también lo intento meter un poquito juntar con hábitos en el día a día, algún mini break, ¿vale? Que sé que eres un crack en todo esto y te quiero preguntar acerca de los mini breaks, ¿vale? Coméntanos un poquito qué son los mini breaks, por qué consideras que son importantes, ¿vale? Luego si quieres lo vamos comentando también a la par a ver qué hacemos los dos. Sí, claro. A ver, teniendo en cuenta que muchos problemas de espalda son muchas veces, pues no, nunca digo son causados, ¿no? Porque ya estamos hablando de que el dolor es muy multifactorial y depende en muchas cosas. Es cierto que estar mucho tiempo en una misma postura no ayuda. A veces es mejor cambiar de postura el máximo tiempo que pueda cada persona que estar mucho tiempo en una misma postura, ¿no? Entonces, para esto, sobre todo en personas que tienen que estar mucho tiempo sentadas o de pie, ¿vale? Nosotros, porque estamos más tiempo, estamos casi todo el día de pie, a diferencia, por ejemplo, una persona que está en la oficina, pues agradecemos sentarnos, ¿no? No sé si a ti te pasa. Yo, para mí, sentarme es un privilegio que cada vez cuesta más. Entonces, pues en ese caso es interesante meter microbreaks. Los microbreaks son pequeños ejercicios que a lo mejor haces nada, 30 segundos, un minuto cada cierto tiempo. No hay una pauta así establecida, al menos yo no la conozco, ¿vale? Pero sí que pues cada media hora, cada hora haces un ejercicio. Y eso te ayuda a romper esa monotonía de la postura. Luego, si realmente quieres lograr un cambio muscular o muy significativo, a veces no lo metes solo por romper esa monotonía de la postura. Lo metes más porque es tanta la sobrecarga, o en personas, por ejemplo, de una cierta edad, son tantos años sin activar correctamente el diafragma, sin activar correctamente los aductores o un desequilibrio muscular tal, que si quieres resultados es que a veces no te vale ni con una vez al día. Con 7 estímulos semanales a veces ni te vale. Entonces te toca meter 2 estímulos diarios, 3 estímulos diarios, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, al final lo que es tema de respiración es fácil de integrar, pero por ejemplo, personas con una rotación interna muy limitada, a lo mejor tienen que activar los aductores y hacer posiciones a 90 grados 3 veces al día, al menos al principio. También cada uno tiene su nivel de compromiso y ya te digo, yo en la gente que entra a mi programa sabe que son 3 meses a full. 3 meses a full, pero acaban los 3 meses y ¡pum! No te duele la espalda o el cambio ha sido espectacular. Obviamente no todo el mundo se nos escapa algún caso, ¿no? Ni somos aquí magos, ¿no? Pero es cierto que las personas que tienen una limitación muy grande, si vas a estar 8 horas sentado con los hombros adelantados, pues no te sirve con hacer 10 extensiones torácicas al día.
que no, sí, no es suficiente. Vas a mejorar, sí, pero si realmente quieres un cambio significativo, tu compromiso debe ser directamente proporcional al cambio que quieres lograr. Y no sé si quién dijo esta frase, pero vamos, o si alguien la ha dicho, pero es que es así. Entonces, a lo mejor esos microbreaks no son solo para romper la postura, sino son porque o los haces o ese aductor o ese serrato nunca van a lograr la adaptación muscular que buscas para realmente mejorar el dolor. Entonces, evitar estar mucho tiempo sentado. Yo tengo uno ahora que lo hace en el baño de la oficina, pero lo hace y está mejorando. También hace ejercicios y tal, pero el tío está allí en el baño haciendo los ejercicios. Buen sitio para Y concentrarse. eso es un poco exagerado, es un caso un poco exagerado, pero es que cada uno tiene que buscarse sus mañas para ir dando esos pequeños respiros y esos pequeños estímulos para realmente mejorar. Tener ahí la respiración también me parece una herramienta muy interesante, porque desde esa posición de sentado en la que van a pasar muchas horas, si son capaces de expandir bien, ¿vale? En 360 grados, en 3 dimensiones, coño, ya tienen ahí algo ganado. No necesitan luego ponerse en ciertas posturas para poder acceder, por ejemplo, a una expansión a nivel posterior, en zona lumbar, en caso de tener ahí esa compresión. Si es una persona estando sentada o de pie es capaz de expandir, pues de lujo, menos mini breaks va a necesitar. Porque ya respirando ahí, al final va a notar esa mejoría. Por ejemplo, en mi caso, me gusta dividir un poco los programas que les envío, las rutinas, la mal llamada rutina, al intento que al menos hagan los ejercicios o el entrenamiento 2, 3 veces por semana, 4, depende también de la persona y también depende del nivel de compromiso que puedo ver también en ese primer acercamiento con la persona. Intento hacer ver que cuanto más se mueva, que cuide un poco también los hábitos, tal, pues mejor, más probable es que esté mejor. Pero, por ejemplo, sí que me gusta dividirlo un poco, esa parte de fuerza, que sí que me gusta darle 2, 3 píldoras al menos semanales, y luego la parte más de respiración, un poco de movilidad, los mini breaks, y que eso sí lo puede hacer todos los días de lujo, y si aparte puede meter, es que lo digo, es que no hace falta que hagas los 5 seguidos, es que con que hagas uno cada 20, 30 minutitos, por ejemplo, una persona con esa postura cifótica que haga extensiones, o una persona donde tiene déficit de rotación, pues que haga alguna rotación sentado, se levante, o personas también en retro, pues estirar un poquito también los isquios, agacharse, expandirse, pues, ahí ya tiene ganado y al final son 30 segundos, pues se lo hago ver ahí en la clínica, mira, vas a hacer esto, esto y esto, se pone 30, 40 segundos, pero ya está, yo sé que no te rompe el ritmo de trabajo, yo que se pierde más tiempo mirando el móvil en un momentito que haciendo esto. Es un poco buscar, como tú bien comentabas, ese compromiso con la persona. Eso yo que es lo más importante, sobre todo cuando tenemos el dolor presente. Jorge, también te quería comentar si haces un poco de distinción en el entrenamiento cuando te viene una persona con una resonancia y te dice que tiene esa hernia discal o tiene síndrome facetario, ¿vale? O si las tratas un poco por igual o en qué te guías o en qué te fijas más o menos para luego acertar un poquito o adaptar ese entrenamiento, esos ejercicios a la persona en función de lo que se puede ver en esa prueba por imagen. A ver, yo te digo lo que hago, no sé si será lo mejor del mundo y como siempre, como cualquier aportación, pues bienvenida. Yo siempre que puedo pido toda la historia clínica que sea posible, ¿vale? También tengo algún cliente y conocidos, pues bueno, médicos y todo lo que pueda contrastar con ellos, pues también pues tengo un cliente radiólogo y otro que es pues, cirujano y tal, y intento contrastarlo con ellos y todo lo que se pueda aportar, pues bienvenido, ¿no? Sobre todo para estar lo más seguro posible y tener la información de la mayor calidad posible, ¿no? Y una vez tengo eso, pues lo veo, lo tengo en cuenta y ya está. O sea, lo tengo en cuenta lo primero. Y luego, una vez está hecha la valoración, yo me rijo en primer lugar por lo que me diga la valoración.
¿vale? Es decir, si una persona tiene mucha lordosis lumbar, tiene una hernia y hay un estudio que te dice que no hagas flexión de columna porque le va a doler y va con el culo muy sacado, ¿vale? Pues yo lo siento, pero no voy a hacer caso a ese estudio, ¿vale? Voy a hacer flexión lumbar, que es lo que a mí me ha funcionado y en base a la formación que tengo, lo que creo que va a ir mejor, ¿no? Entonces lo tengo en cuenta, ¿vale? Pero siempre van a mandar los resultados de los test, siempre. Otra cosa es que, por ejemplo, si tiene una patología o el fisio con un ecógrafo o la resonancia, el médico dice que llevar mucho cuidado porque es una hernia que tiene pues, unas características muy peligrosas y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, llevar mucho cuidado con la flexión. Pues lo tengo en cuenta y tengo cuidado. Obviamente, una persona con una hernia discal o con cualquier tipo de patologías va a tardar más en coger carga que una persona sin esa hernia, ¿vale? Va a tardar más en coger carga o incluso puede no cogerla. Entonces, sabes que tienes que llevar un poquito más de precaución. Eso es un poco lo que hago. Ya te digo, es el ejemplo, ¿no? Si tiene mucha curvatura lumbar y yo hago un test y veo y considero que hay que trabajar en la flexión y sabemos que la flexión crea fuerzas de cizalla, yo voy a trabajar la flexión. Me da igual lo que diga la resonancia. Y así es un poquito como lo hago. Luego, también diga a la persona que le da miedo agacharse, cuando ya le haces agacharse sin dolor, le cojo la resonancia y digo, mira, no te agaches, te estás agachando sin dolor, ¿no? A ver, no, esto es broma, ¿no? Pero que sí que es cierto que intento utilizarlas como para que la gente vea que hay mucho margen de mejora. No siempre hay que ser tan catastrofista como hemos hablado en la primera pregunta y tenerlo en cuenta y sabes que tienes que tener más precaución y evitar ciertas cosas, sobre todo en fases tempranas y en fases de dolor. Y cuanto más patología hay, pues más te apoyas en el fisio o en el médico o en el profesional que sea. Exactamente. También habías comentado un poco, por ejemplo, en el caso de tu madre, creo recordar que cuando tienes ciertos puntos de estrés, ¿vale? Lo habías comentado antes de la entrevista, ahora estaba dudando si lo habías dicho aquí o no. Sí, sí. Hay ciertos momentos donde le da estrés. Todo el mundo, ¿eh? Es muy común. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito, Jorge, a través de los hábitos, ¿vale? ¿Cómo puedes influir tú en los hábitos de la persona para que ese dolor se pueda llevar de una mejor manera? ¿Vale? Porque hay personas que tienen estrés, que comen mal, que ves que los hábitos no son los mejores. ¿Cuánta importancia le das tú también a todo esto cuando tenemos dolor? Ese sistema más metabólico. Sí. A ver, como te he comentado antes, como fuera de cuando lo estamos grabando, ya te digo, yo lo que es mi formación más académica está en el tema del ejercicio, ¿no? Al tema de hábitos, ya te digo, sobre todo la experiencia, ¿no?, que tengo con las personas. Cuando trabajamos con personas con dolor de espalda, sabemos que la parte motivacional, psicológica, va a ser igual o más importante que el tema del ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, esa fase que ya hemos hablado todo el rato. El dolor es una señal del sistema nervioso, no se acaba el mundo, no tienes por qué dejar de correr con 38 años porque te han dicho que es malo para la espalda. Eso es lo primero. Y luego, una vez está hecha esa parte motivacional, hay que analizar pues un poco todos los factores de vida de esa persona. Entonces, pues es importante pues que sea una persona abierta y que intentar pues a veces pues sacarse un poco a las personas, ¿no? No sé si te ha pasado. Dime un poco historial clínico, cosas que te duelan, alguna patología que hay que tener en cuenta. Ah, no, yo estoy perfecto. Nada, no tengo nada. Ostras, aquí estás limitado. Ah, es que tuve una lesión en el ligamento, no sé qué, hace 3 años. ¿Te duele aquí? Ay, sí, es que tuve una tendinitis en el supraespinoso, un partido de pádel. Y ya empiezan a salir cosas, ¿no? Pues aquí es igual. Van saliendo, por eso es muy importante que los programas y las sesiones que hagamos duren tiempo. Yo ya he eliminado el servicio de sesión suelta. Yo no tengo sesión suelta.
El mínimo conmigo son 2 meses. Si no, no lo cojo. No lo cojo porque es que no hay manera. Otra cosa es que hagas la valoración presencial y luego lo hagas online, que es lo que hace la gente que puede venir en coche a Alicante. Hay gente de Murcia, gente de Albacete, gente de Valencia. Eso sí, pero servicio de sesión suelta para gente con dolor, gente sana. Clientes míos de hace años que hacen su rutina de fuerza, están sanísimos. Venga, vamos a hacer una sesión y me enseñas algún ejercicio nuevo, que quiero encontrar variabilidad en el entrenamiento, perfecto. Pero yo ya no tengo el servicio de sesión suelta. Entonces, por eso, ¿no? Porque hay que tener unos hábitos y tiene que durar en el tiempo lo que es el entreno. Y luego, pues, entrar un poco, sin ser demasiado intrusivo, en las diferentes, o sea, todas las partes de la vida de una persona, ¿no? Ver un poco, pues, si a nivel psicológico está bien, a nivel de relaciones con las personas está bien, a nivel de sueño, a nivel de descanso, a nivel de trabajo, si tiene mucho estrés, si no tiene mucho estrés, lo que tú has comentado, ¿no? Entonces, pues, es sí un poco y al final, pues, uno tiene sus, digamos, un poquito ya su caja de herramientas y puede un poco saber por dónde puede tirar. Entonces, pues, he tenido personas desde que a nivel, pues, por ejemplo, tiene una discusión con la pareja y se engancha de la espalda. Tenemos una alumna que iba genial de la zona lumbar, se dio un golpe en la muñeca y le dolió la zona lumbar, ¿no? Claro, imagínate, estás mucho tiempo queriendo escalar, ahora puedes porque la espalda no te duele, te das un golpe en la muñeca y no puedes escalar. Pues, son cosas duras y son, pues, hay que acompañar un poquito a las personas. Entonces, hay que intentar entrar un poco aunque sea un poco intrusivo, en la vida de las personas, pero porque es que es nuestro trabajo. Entender qué hay detrás, porque a lo mejor cada persona puede tener una historia totalmente diferente, involucrarnos y que las personas te vean como un apoyo. O sea, al final, cuando alguien nos contrata, a mí o a mi compañero, hacer un entreno nos cuesta más, nos cuesta menos, pero yo digo a las personas, tú al final nos contratas y vas a tener un acompañamiento, vas a tener 2 personas que van a estar contigo 3 meses apoyándote en todo lo que necesites. Yo, las videollamadas, cuando la gente digo, no, tendrás una videollamada para repasar los ejercicios. Personas que no he repasado ni un ejercicio en 3 meses de entreno. ¿Qué me ha pasado esto? Vale. Sobre todo, pautas que puedes dar, intentar que cuando hagan el entreno tengan 0 distracciones, ¿vale? Yo tuve una vez un cliente también que un día haciendo un peso muerto de manera normal, o sea, nunca había tenido nada, hizo una repetición con un peso totalmente normal y al que estaba acostumbrado, ni mala técnica ni nada, y se quedó enganchado 3 días. Claro, estaba respondiendo el teléfono cada 5 minutos. Es una llamada larga, cogió la pesa, ¡pum! ¿Por qué? Porque estaba muy estresado por algo de trabajo. Entonces, esto es así, no es masajito, deja de doler. Ni ejercicio, que nosotros nos pueden decir, es que sois entrenadores, os metéis con los masajistas y tal, ni mucho menos. Con entrenadores también. Igual que digo que no se puede generar una dependencia con los fisios ni con los médicos, con los entrenadores tampoco. Tú vas a un entrenador de manera recurrente, es porque te gusta, es porque quieres hacerlo de manera supervisada o porque te cae bien el entrenador, que puede estar muy bien, porque te cae bien el entrenador y todos tenemos nuestros clientes, ¿no? De hace años que tenemos muy buena relación, estamos a gusto y la persona, pues, jolín, es una persona que es casi mi amigo, por no decir quitando el casi, y encima, pues, hago deporte, pues, genial. Pero no porque tengas que tener esa dependencia. Obviamente hay casos, hay personas, pues, que sí, que tienen que hacer 3, 4 ejercicios toda su vida. Sí, mejor, pues, 3 días a la semana. Una persona ya mayor, si quieres estar bien, pues te toca hacerlo. Sobre todo si luego quieres hacer con tu cuerpo cosas un poquito más exigentes a nivel físico. Pero después de, madre mía, cómo me he enrollado en esta, perdona. Hay que interferir. En resumen, es que hay que entrar e interferir en todos los aspectos de la vida de las personas, sociales, fisiológicos, psicológicos y porque todo tiene relación con el dolor. Exactamente. Al final, la salud no depende solo de esa alimentación y el entrenamiento, como se ha dicho muchas veces o durante muchos años.
últimamente se le está dando importancia al descanso, pero para mí la salud es mucho más, va más allá de esa pata con tres patas, perdón, esa mesa o esa silla con tres patas, como puede ser la alimentación, el descanso y el entrenamiento. También está esa gestión del estrés, esa gestión emocional, esas relaciones sociales. Ahí entra ese factor biopsicosocial también que se está hablando, que se está estudiando últimamente. Eso también es salud y eso también hay que tenerse en cuenta. Y no nos estamos, pienso yo, desde el mundo o desde el término de CAFI, desde la profesión del entrenador, no estamos con ese intrusismo a los dietistas o nutricionistas o a los psicólogos. Simplemente conoces un poquito más acerca de esa persona y derivas. Al final, yo no voy a hacer ninguna dieta a mis clientes o a mis pacientes, no voy a hacer de psicólogo con nadie, pero sí considero que es importante estar formado y conocer y tener unas buenas nociones de nutrición, de fisiología del cuerpo humano, también de psicología para poder tratar un poquito, tratar o llevar de la mejor manera el entrenamiento y poder entender un poquito más a la persona. Y después, si vemos que el caso se complica y vemos que realmente su problema está en la alimentación, su problema realmente está en esa gestión del estrés, esa gestión emocional o tiene problemas psicológicos, se deriva al profesional competente en esa materia y no por ello nosotros estamos haciendo intrusismo. Pienso que todos, tanto los fisioterapeutas como los CAF, como psicólogos, nutris, todos estamos en el mundo de la salud y estamos para ayudarnos y tenemos que acostumbrarnos un poquito a pasarnos a esos pacientes para que, sobre todo a las personas que pensemos que le pueden ayudar porque estamos jugando con la salud de la persona. Después también de esta mini chapa mía, Jorge, para ir un poco finalizando el podcast, te quiero hacer una pregunta que es una cosa bastante recurrente, ¿vale? Supongo que te vendrá bastante gente de, hostia, Jorge, me acabo de quedar enganchado, por ejemplo, el chaval que comentabas haciendo el peso muerto, ¿qué hago? ¿Vale? Imagínate, yo me quedo ahora enganchado de la espalda, Jorge, eres un crack de la espalda, ¿qué hago, tío? ¿Ahora qué hago? ¿Qué es mi siguiente paso? A ver, ahí lo primero es, yo si me dijeras, lo primero que harías, pues te tumbas. Si tuviera que quedarme con una posición sería probablemente de lado, ¿vale? Eso lo primero, si no te puedes ni mover, va en el peorísimo de los casos. Luego rezas para que tengas el móvil con batería y poder llamarnos. Y ahí en ese momento yo lo primero que haría sería acudir a o sea, pensar en acudir a un profesional sanitario. Todo depende de la gravedad, ¿no? Yo siempre soy más de ir a un fisio que ir a un médico, ¿vale? Porque mi experiencia es que lo suelen abordar de una manera menos invasiva, ¿vale? Y hay cosas que hay que trabajar pinchando alguna cosa o lo que sea, y una persona que no puede andar, pues tiene que andar, ¿vale? Pero a mí me gusta invasivo hasta donde se pueda, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada. Al médico y ya está. Ibuprofeno en casa. Ibuprofeno en casa. A ver, si no queda otra, es que no queda otra. Tampoco podemos hacer mucho más. Sí que es cierto, pues si es un dolor insoportable, pues es lo que hay. O sea, no podemos tampoco darnos cabezazos. Pero si por lo menos vamos a dejarlo. Si el dolor es soportable para poder desplazarte a un fisio que te coja de urgencias, eso es lo primero que haría, ¿vale? Mientras vas al fisio, intentar respirar profundamente, preferiblemente alargando las expiraciones. Intentar hacer lo más parecido a dormirte. O sea, hacer un nivel de relajación máximo. Inhalas, expandes, exhalas largo. En silencio, apoyas la cabeza. Porque ya te digo, yo he visto algún enganchón también, he sido en el gimnasio, pues un par de veces sí que se ha visto, ¿no? Estás trabajando y hay un socio que se engancha y se tumba y se queda ahí colgado.
Entonces ahí algunas veces que he tenido que intervenir, que ya veo ahí a una carta del colegio de fisioterapeutas con una cita para un juzgado. Al final es túmbate de lado. En este caso vi que era una persona con mucha extensión, le dije ponte en retroversión lumbar y respira profundo. Y eso le calmó. Es cierto que no siguió enganchado porque fue un espasmo en un extensor, en un erector espinal del copón. Pero ya te digo, eso es un poquito lo que haría. Y luego, inmediatamente una vez ha pasado esa fase más aguda inflamatoria, que para eso están los fisios, intentar pues, ver por qué ha pasado y pues, todo lo que llevamos hablando todo el podcast. Exactamente. Jorge, hay una pregunta que quiero empezar a introducir en los podcasts, ¿vale? Durante los últimos meses me estoy aficionando bastante a la lectura de libros. Sí que es cierto que he preguntado muchas veces lecturas o artículos de autores que recomienden, todos los invitados que han pasado por aquí, pero quiero centrarme ahora en libros que consideres tú que te hayan marcado, no solo a nivel de entrenamiento, o sí, ¿vale? O de salud, sino libros que digas, este libro a mí me ha cambiado la vida, no es un libro de entrenamiento, pero me ha hecho ver todo de otra manera y considero que me ha aportado mucho a mi modo de llevar a las personas, por ejemplo, a forjar tu ser, tu yo, tu Jorge Trigueros, ¿vale? Para un poco explicar ahora o dar diferentes ejemplos a las personas de libros que poco a poco vayamos viendo aquí, que sean muy, muy, muy interesantes para leer, ¿vale? Si te pilla un poco infragenti, empiezo yo, ¿vale? Y así te doy un tiempo para pensar. En mi caso estoy ahora terminando de leer Antifrágil de Nassim Taleb. Hace ya mucho tiempo que lo he escuchado en varios podcasts y cuando varias personas de diferentes profesiones lo recomiendan, pues este libro tiene que estar interesante. Cuando un economista lo dice, cuando un fisioterapeuta lo dice, cuando un entrenador lo dice también, que es un libro muy, muy, muy bueno, y entre ellos tampoco se conocen, me refiero que no es que son tres amigos que se lo han leído y lo comentan, pues le di una oportunidad al libro y es un libro que recomiendo a todos 100%, ¿vale? Ya seáis entrenadores, fisios, personal sanitario, está muy bien para abrir un poco la mente y es un libro que pienso que todo el mundo se debería leer. Ahora te toca aquí a ti, Jorge. ¿Qué libro recomiendas, ¿vale? Para todos aquellos que nos estén escuchando y que hayan llegado hasta este punto del podcast? Pues voy a reconocer que me has pillado un poco, porque reconozco que tengo muy poquito tiempo y más allá de cosas de entrenamiento, desgraciadamente no me gustaría, tengo ahí algún libro de hobby, de un hobby aparte del entrenamiento y tal que estoy leyendo, pero tema de desarrollo personal y tal, la verdad que hace bastante tiempo que llevo sin leer, ¿no? Pero sí que es cierto que para todo esto, estoy ahí dándole vueltas, también tengo ahí la estantería, ahora voy y le pego un ojo. Pero si tuviera que quedarme con un poco el libro que más me ayudó no solo a entender más, porque al final no es un libro concretamente de desarrollo personal y motivación, ¿no? Porque ahí sí que a mí me gusta consumir un poquito más contenido de podcast o de vídeo, ¿no? Sí, pero podemos comentar también tema podcast, no hace falta que sea un libro, ¿vale? Si consideras tú que hay algún podcast 100% recomendado, un poco que te ayuda a ser mejor persona, a ser mejor profesional, ya está. Al final lo que quiero conseguir con esto es ayudar a la persona, a las personas que nos estén escuchando, ya sea desde ese formato podcast o desde el formato libro. Al final lo he comentado porque yo sí que me estoy aficionando mucho a la lectura del libro físico y me parece una buena herramienta, pero los podcasts también los consumo. O sea, que lo que tú veas, Jorge. Pues mira, es cierto que el podcast sí que estoy un poquito más recientemente, podríamos decirlo así, escuchando. He escuchado alguno de Motion Me de Pedro Vivar y me ha gustado bastante. Pero todo lo que sea un poco de emprendimiento, desarrollo personal, pues me gusta mucho en tema de podcast, ¿no? Y luego a nivel de desarrollo personal y tal, el que nunca fallo
¿vale? Es un canal de YouTube que se llama Secretos de la Vida. A lo mejor es un poco, así un poco más, digamos, tema filosófico y tal, ¿vale? Pero a mí es cierto que en ciertos momentos, ya entrando un poco más en cosas más así personales y tal, hay vídeos, es cierto que mi novia me dice que soy un poco cursi, pero es así. O sea, a mí ese canal la verdad que me encanta, ¿vale? Lo lleva un chico que se llama Jordi, no me acuerdo del apellido. Eh, y sí que es cierto que, pues bueno, lo descubrí en un vídeo que hizo en la pandemia el año pasado. Muy, muy así, pues, motivación, ¿no? De que, bueno, todos parecía que el mundo se iba a la mierda, ¿no? Y necesitamos un poquito de motivación. Y ese canal, la verdad que me gustó mucho. Y eso es un poquito, así de motivaciones, es el que más sigo. Y aparte de eso, concretamente de hábitos y tal, no me viene ahora ninguno a la cabeza y sí que, pues cierto que hay muchos libros y tal que tienen una parte importante, ¿no? Por ejemplo, el libro de... No, es que en español creo que no está. Es A Guide for Better Movement, que es una guía por un mejor movimiento de Todd Hargreaves. Ese ayuda mucho a toda la parte de dolor neural, por qué el dolor no es una señal, perdón, o sea, no es siempre algo estructural, es una señal del sistema nervioso a que algo no funciona bien. A ver si lo tengo ahí justo en la estantería. Y con eso un poquito es lo que te puedo decir. Luego, si me viene algún otro, te lo comento. Perfecto. Si te viene alguno a la cabeza, lo dejaré en la descripción del podcast o del vídeo en YouTube, depende de dónde lo estéis viendo. Y nada, Jorge, hasta aquí llega el podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Pienso que hemos tocado temas muy interesantes que las personas se pueden beneficiar de todo esto. Esa última pregunta ha ido un poco, no te había dicho nada, te quería coger por sorpresa porque quiero que sea algo natural, ¿vale? Si te lo Sí. a pensar, ya no es lo mismo. Quiero que sea... Igual ahora cortamos y te digo, hostia, no le he dicho y lo he escuchado hace 2 minutos, a lo mejor, y no me acordaba. Pero ahora mismo así de primeras, ahora que no me venía otro a la cabeza y como ese es un poco lo que yo, de manera habitual, que no me pierdo ningún vídeo, pues digo, pues ese. Perfecto, tomamos nota todos. Muchas gracias, Jorge. Te dejo despedir el podcast, ¿vale? Todo tuyo. Nada, muchísimas gracias, Mauro, por invitarme. Un placer, como siempre, compartir y sobre todo en estos formatos un poquito más amigables, ¿no? Porque al final parece que los entrenadores estamos acostumbrados a tener que siempre que hablemos tenemos ahí un tribunal de un trabajo final de máster o de grado y tienes que decir siempre, pues eso, pronosupinación y de cúbito supino, no puedes decir tumbado boca arriba o tumbado boca abajo y ya que es un gustazo poder intercambiar información con un compañero de profesión y más si comparte un poco tu misma filosofía. Y nada, agradeceros a todos los que hayáis escuchado el podcast y nada, cualquier cosita que necesitéis, pues nos tenéis en redes sociales a Mauro y a mí. Sobre todo yo soy bastante pesado. Así que, pues lo que necesitéis y podamos ayudar sobre cualquier cosita que sepamos, pues encantados. Y Perdona, nada. Jorge, di dónde te pueden encontrar en redes sociales. Cosa muy importante. ¿Cómo te llamas? Bueno, tengo el mismo nombre, sido que estoy intentando crear un poquito, una marca un poquito más global, ahora que tengo un compañero que me está ayudando. Tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, soy JT Sports Personal Training. JT Sport Personal Trainer lo cambié no hace mucho y poco a poco estamos intentando crear la escuela de espalda sin dolor, que es un pequeño proyecto que la idea es, pues eso, tener un grupete de personas que trabajen a nivel individualizado, que son trabajar con personas con dolor, luego un grupo de personas que tengan un entrenamiento un poquito más genérico, un entrenamiento más grupal y sobre todo, pues os animo a seguir porque creo en la creación de contenido gratuito como base de cualquier persona que quiera ayudar, porque al final para eso estamos y las cosas se pueden hacer mucho mejor y creo que en este caso las redes sociales no son una herramienta brutal para conseguir todo eso y si se utilizan bien tienen mucha fuerza y que al final pues
si es un contenido de calidad, que no tengamos miedo en consumirlo porque puede ayudarnos mucho y en ocasiones, pues una persona con dolor de espalda, si llega el vídeo correcto en el momento correcto y conoce a la persona correcta, le puede cambiar la vida. Exacto. Muchas gracias, Jorge, por todo. Un abrazo. A ti, un abrazo, gracias a todos. Hasta luego.